Muy buenos días, mis hermanas, hermanos. En nombre de nuestro Señor, es un gran privilegio cada domingo, hermanos, de estar frente a un pueblo que Dios ha comprado con su sangre. Amén. Y nos ha puesto el Señor ciertas obligaciones y responsabilidades a cada uno de nosotros. Una de las grandes maravillas es la salvación que tenemos que trabajar todos los días de nuestras vidas. De no descuidarnos de lo que nosotros hemos creído, de lo que nosotros hemos aprendido de Dios, de lo que nosotros sabemos, de lo que Dios nos ha guardado allá en el cielo. Vemos nosotros, hermanos, que en la vida del cristiano siempre se presentan y se van a presentar desafíos constantemente. Si ustedes me acompañan en 2 de Timoteo capítulo 4, en el versículo 1 el apóstol Pablo, hermanos, le habla a nuestro joven Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué tan importante fue para Timoteo no solamente recibir el mensaje de Pablo, sino que también saber comprenderlo a él mismo, como llevar ese mismo mensaje hacia los demás quienes estaban leyendo estas cartas en la iglesia? Ya en ese tiempo ya no habían sinagogas, puesto que ya estaba la iglesia que Dios había puesto en el día de Pentecostés. Pero Pablo le dice a Timoteo, hermanos, le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Es sinónimo de la iglesia. La palabra de Dios, hermano, nos juzga a nosotros cuando el día estemos presentes ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y estas declaraciones las hace Pablo para tomar en cuenta de que estamos ante la presencia de Dios, de un Dios divino, a quien le vamos a dar nosotros cuenta de nuestras acciones, sean buenas o sean malas. En estas son las que se van a manifestar. Pero también el versículo 2 le dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Que instes, dice la palabra, dice que prediques la palabra. Una de las grandes maravillas que Dios ha depositado en cada uno de nosotros es saber anunciar el evangelio, pero a la primera persona. A mi primera persona, hermanos, debo que predicar el evangelio constantemente todos los días de mis días. Tengo que enseñarle a esta persona que soy un discípulo de nuestro Señor Jesucristo, que he aprendido el amor, amar al prójimo, que he aprendido, hermanos, a anunciar el evangelio a esta persona, que he aprendido a ser humilde, hermanos, ante Dios, ante los hombres, que he aprendido a reconocer cuando estoy mal, cuando estoy yo equivocado. Cuando yo me equivoco, hermano, mi Señor me corrige, porque mi corazón le pertenece a mi Padre Altísimo Celestial. En esto, hermanos, Pablo le dice a Timoteo que prediques las palabras, instes a tiempo y fuera de tiempo, en todo momento, en todo lugar, las oportunidades. Una vez yo he sido enseñado por Dios, tengo que enseñarle lo mismo a mi esposa, a mis hijos. Tengo que enseñarle esto a aquel que está cerca de mí. Llevar el evangelio, la oportunidad, hermanos, de poder dar a conocer que Cristo ha venido a este mundo y ha muerto por nuestros pecados. Dar a conocer a aquella persona que no conozco yo. Pero no estoy seguro cuándo voy a volver a ver a esta persona. ¿Cuándo voy a tener la oportunidad de poder decirle a esta persona:
Cristo te ama. Y mira, Él estableció el camino de salvación que es ignorado por todo el mundo. Y sin embargo, hoy este día el Señor te está llamando a ti. ¿Cuándo volveré a ver yo a esta persona? No lo sé. Pero el Señor me lo puso en el camino. Me lo puso hoy en este momento. Y tuve que darle a conocer a Cristo. Pablo le dice a Timoteo que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia, doctrina. Le está diciendo que haga todas estas cosas, pero dentro de la congregación. En veces, hermanos, nuestras predicaciones o clases no van a ser tan bonitas que se digan. Nuestros sermones tienen que ser, en veces, hermanos, bastante, digamos, que toquen el alma de aquella persona que está lastimada, herida, o aquel que esconde su pecado ante Dios y la iglesia. El predicador tiene que aprender, hermanos, a poner el dedo en la llaga, y es posible meter la mano y apretar también fuerte, porque eso es la palabra de Dios, según Hebreos 4:12. Y vemos ahí, hermanos, qué tan importante es redarguir, reprender, exhortar con toda paciencia y doctrina. ¿A quién? A la iglesia, hermanos. Por lo tanto, el sermón del hermano tiene que estar dentro la mente de Dios. Porque solamente Dios sabe, hermanos, cómo andan su pueblo y cada uno de nosotros. Dios conoce nuestros nombres y sabe en qué condiciones andamos nosotros. Porque dice el versículo 3, dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Eso no es de extrañarse ya, hermanos, en estos tiempos. No todo aquello, hermanos, que es iglesia, es la iglesia del Señor. Nosotros podemos tener iglesia de Cristo, hermanos, ahí afuera, como muchas veces me lo han confesado algunas personas que viajan de afuera, ya en sus últimos días antes de regresarse a su país, han encontrado la congregación. Y nos han contado, encontré una que decía Iglesia de Cristo y entré y vi que no era la iglesia del Señor porque tenían tambores, mujeres predicando al frente y todo lo demás, haciendo cosas que no son bíblicas. Así que no es el nombre el que salva. Nos identificamos como iglesia de Cristo. Pero lo que hacemos dentro del cuerpo de estas paredes es lo que define la doctrina del Señor. Hermano, es muy importante que sepamos escuchar la voz del buen pastor que es nuestro Señor Jesucristo. Porque van a haber muchos que van a seguir sus idealismos, no conforme la mente de Cristo y no que conforme la mentalidad de ellos, y se irán y se juntarán otros igual como ellos y se apartarán muchos de la fe del Señor. Versículo 4 lo dice. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Entre más mejor es la mentira, es más creíble que la verdad de Cristo. Y lo triste de todo esto, hermanos, no es tanto lo que están afuera en el mundo, sino que lo que Dios llamó. Y esto aquí, hermanos, se puede ver que la obra de Satanás no ha descansado ni va a descansar. Porque el día que él va a descansar de todas sus malas obras es cuando Cristo venga por la iglesia. Mientras él no viene, Cristo no viene, la obra de Satanás, hermanos, va a seguir en pies, firme, y va a destruir o doblegar el camino de Dios de aquellos que lo siguen al Señor. Por eso que en el versículo 5 Pablo le dice a Timoteo, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones,
haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Bien interesante, hermanos, cómo Pablo termina el versículo 5 de esta introducción, donde le dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Cristo nos enseña a nosotros, hermanos, y dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero en Él encontraremos, ¿qué dice? El amor, la paz en Él. Porque nosotros sin Él no podemos hacer nada. Y sin embargo, estas aflicciones, hermanos, nos ayudan a nosotros a madurar en la obra del Señor cuando ponemos en práctica lo que hemos aprendido en el transcurso del tiempo que hemos estado recibiendo el mensaje del Señor. Entonces, cuando vienen estas aflicciones, es cuando tenemos que ponernos a practicar lo que nosotros hemos aprendido. En otras palabras, a través de estas aflicciones, nosotros nos educamos más en el Señor. Nos fortalecemos más en el Señor. Porque cada una de ellas nos deja una experiencia que hemos aprendido a serle fiel a nuestro Señor. Por eso que no solamente nos vamos a enfocar en las aflicciones. Por eso Pablo le dice a Timoteo, le dice, haz obra de evangelista. O sea, no vamos a determinar nuestra mente solamente en el tema de las aflicciones. Vamos a determinar nuestras mentes, hermanos, también en la obra de hacer evangelismo, de evangelizar, de saber, hermanos, cómo uno se sentía antes de conocer a Dios. Mucha gente allá afuera están en las mismas circunstancias que no saben qué hacer con sus almas, porque nadie ha llegado a predicarles a Cristo. No podemos nosotros, hermanos, concentrarnos solamente en lo mío, solamente en mis aflicciones, solamente en mis enfermedades, solamente en lo que es mío. Tenemos que extendernos un poquito más nosotros con todas nuestras deficiencias, digamos, enfermedades, lo que nos están quitando la vida. Tenemos que extendernos un poco, hermanos, para poder llevar las buenas nuevas a aquellas personas. Y ser ejemplo de lo que uno habla también. Vemos aquí en el libro de Hechos, hermanos, si me acompañan en el libro de Hechos, capítulo 8. Si recordamos nosotros, hermanos, el texto bíblico aquel que dice en 1 de Pedro 5:8, que Satanás anda como un león, ¿verdad?, buscando su presa para poderla destruirla. Satanás de nuevo aquí, hermanos, atacó como ese león, tratando de devorar a los creyentes. Pablo era uno de los líderes principales en esta gran persecución en contra de la iglesia. Y aquí vemos en nosotros, hermanos, que el apóstol Pablo aprendió lo que es seguir a Cristo. Sin embargo, esto fue antes de su conversión. Antes de que él se convirtiera en cristiano, era él un fiel a la ley de Moisés. Era uno de los maestros de las sinagogas que tenían cierto rango, hermanos, de respeto, porque eran hombres entregados en llenos al servicio de Dios. Sin embargo, Pablo no pudo entender el mensaje que estaba desarrollando Dios a través de sus hombres. A Pablo le costó llegar a los pies de Cristo. Dice aquí en el versículo 1, dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Algunos hermanos enseñan que tenía que Dios que enviar la persecución para obligar a los apóstoles a dejar Jerusalén y cumplir así su comisión. Pero esto es completamente errado, esta idea. Para empezar, los apóstoles, hermanos, no salieron de la ciudad, sino que con valentía
se quedaron para dar a conocer el mensaje que Dios les había puesto en sus corazones, para lo que estaba llegando en sí. Recordemos que Pablo no era cristiano todavía en aquel tiempo y él perseguía a la iglesia. Y sin embargo, en este momento, hermanos, la iglesia es atacada. Satanás usa a toda esta gente para entristecer a los hijos de Dios. Y Pablo es uno de ellos. Dice en el versículo 1, hermano, dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia. En el versículo 2 dice, hermano, dice, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, entre tanto casa por casa arrastraba hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Aquí podemos ver, hermanos, nosotros que los apóstoles esperaban contra toda esperanza que Israel se arrepintiera y se salvara. Podía tener este ministerio solamente en Jesús. Pero vemos aquí, hermanos, que cómo sufrió la iglesia, los hermanos de aquel tiempo. Saulo de Tarso, hermano, estaba persiguiendo a la iglesia de gran forma, de gran manera. Pero los hermanos de la iglesia, hermanos, no se enfocaron solamente en eso, en las aflicciones, en el tormento que estaba causando este gran varón y estaba detrás de cada uno de ellos. Dice el versículo 2, dice, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Pero fíjese, Saulo de Tarso dice, asolaba la iglesia entrando casa por casa, sacando a todos aquellos que eran cristianos. Era para traer aflicciones al pueblo de Dios. Y esta es una de las obras, hermanos, que Satanás, podríamos decir, que persiguió a la iglesia. La persecución, hermanos, fue una oportunidad para el servicio de Dios, para seguir sirviéndole a Dios, a pesar de las circunstancias que estaban pasando ellos. Y Felipe, hermanos, se menciona aquí como un ejemplo de un evangelista. Efesios 4:11 nos enseña a nosotros ahí. Dice bien el versículo 4 de Hechos capítulo 8, versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿No era angustiante lo que estaba sucediendo en la congregación de Jerusalén? ¿No era bastante suficiente dolor lo que se estaba pasando? Y sin embargo, los hermanos no se concentraron solamente en el dolor, en el sufrimiento que ellos estaban atravesando, y Saulo de Tarso era uno de los que estaba causando este dolor en el corazón de muchos. Sin embargo, en el versículo 4 dice que fueron esparcidos, hermanos. Leímos brevemente que fueron esparcidos de Judea, de Samaria y en otros lugares también. Pero estos que fueron esparcidos, dice que fueron anunciando el evangelio de Cristo. No con dolor, no con llanto, sino que con convicción de que han creído en el Salvador que murió en la cruz por nuestros pecados. Ahora los israelitas estaban convencidos porque nuestro Señor Jesucristo resucitó entre los muertos al tercer día conforme a las Escrituras. Y dice el Señor que se apareció a muchos de ellos, a más de 500 personas. Y muchos lo vieron en el lago de Galilea, subir en una nube a lo más alto. Y fueron testigos de muchas gentes.
Ahora los israelitas ya no podían tener más opciones de decir, este es el hijo del carpintero, o este es el hijo de José, y despreciarlo como lo habían hecho anteriormente. Ahora sus ojos han creído en algo y han visto en algo que ellos no podían explicar. Verdaderamente llegaron a la conclusión, este es el Hijo de Dios. Ahora sí, la persecución, hermanos, se puede considerar que es algo insignificante, porque vale la pena morir anunciando el Evangelio de Cristo mientras me dé aliento de vida el Señor. Vemos aquí, hermanos, que Felipe, a pesar de las consecuencias por las cuales salieron de Jerusalén, él se fue a un pueblo muy cerca de ahí. Dice el versículo 5, dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Una ciudad, hermanos, que estaba siendo engañada por una persona que había estado practicando una magia, por decirlo así. Y él llegó a ese lugar con una convicción, hermanos, enormemente grande para predicarles a estas gentes acerca de aquel gran Salvador en sí. Dice el versículo 6, dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Felipe, hermanos, el evangelista, tenía la bendición de hacer estas grandes maravillas en el nombre de Dios. Por eso aquí en el versículo 8 dice, así que había gran gozo en aquella ciudad, porque habían oído el evangelio, habían oído acerca del camino que Cristo había establecido en medio de ellos. Por lo tanto, trajo salvación al corazones de muchos de ellos. Pero la persecución, hermanos, abrió las puertas para poder ganar aquellas almas y poder traerlas a Cristo. Por eso que en el versículo 9, hermanos, dice, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande entre ellos. Este hombre tenía prácticamente a una ciudad engañada. Pero cuando Felipe entró a esta ciudad, hermanos, comenzó a predicarles a Cristo con poder para que la gente viera la verdadera, digamos, palabra de Dios, donde está Dios. Y los ojos de muchos fueron abiertos, hombres y mujeres, la cual vino a ser un problema para este mago. Dice el versículo 10, dice, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y les estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. En otras palabras, de generación tras generación, él tenía un gran poder de influencia sobre una nación. Pero versículo 12 dice, hermanos, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y me detengo en la lectura hasta aquí, hermanos, porque dice el versículo
que la gente respondía, hombres y mujeres. Felipe, hermano, fue el resultado de una persecución. Salió de Jerusalén y Dios lo llevó a esta ciudad, Samaria, donde había necesidad de poder predicar el Evangelio de Cristo. Yo me pregunto, hermanos, a nosotros, ¿qué motivación nosotros necesitamos para poder predicar el Evangelio de Cristo? ¿Qué es lo que nosotros en verdad necesitamos para que mi corazón sea motivado grandemente y pueda decir, tengo el deseo no solamente de vivir el Evangelio, sino también de predicar el Evangelio de Cristo? ¿Cuál sería la motivación que Dios me tiene preparada para mí? En vez, hermanos, cuando usted viaja a su país, independientemente de cuál sea su país, ¿se da la pobreza, hermanos, que llama el Evangelio? En una de las campañas que estuve yo allá en El Salvador, un sermón, hermanos, 40 personas se bautizaron. Después otro hermano predicó otro día y 60 personas se bautizaron ese día. Los hermanos allá tenían barriles llenos de agua y ahí estaban inmersiendo a las personas. Yo me pregunto, ¿será que por causa de los cambios de la naturaleza, terremotos, montañas que se desbordan, tierran ciudades, pueblos pequeños, la gente está lastimada? Probablemente su corazón está abierto en ese momento para poder escuchar un mensaje de estímulo. No sé. Pero aquí en este mundo, hermanos, en los Estados Unidos, ¿será que nos adaptamos a los medios, a la vida cómoda de este país? Que a muchos les cuesta salir de la silla de su cuarto para poder predicar a Cristo. A muchos nos cuesta, hermanos, hacer el esfuerzo de llevar el mensaje a aquellas personas que necesitan escuchar el mensaje. ¿Qué es la motivación que nosotros necesitamos tener, hermanos? Felipe nos enseña y dice aquí, hermanos, en el versículo 26, un ángel del Señor habló, en Hechos 8, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Es un lugar, hermanos, que la Escritura dice que es un lugar desierto, desértico. Pero allí va un hombre, y la historia lo dice aquí brevemente. Este era alguien que había creído en Dios, pero todavía no había sido instruido en el camino de la salvación. Dios, hermanos, usó a Felipe para poder llevar las buenas nuevas a esta persona. Cuando nosotros, hermanos, nos hemos convertido en cristianos, cuando nosotros hemos renunciado al mundo pagano, nosotros no debemos de andar en las fiestas de este mundo. Nosotros debemos estar involucrados en las cosas divinas del Señor. Felipe, hermanos, se puede decir que dejó lo que tenía que dejar de hacer para obedecer el llamado de Dios. Dice el versículo 27, dice, entonces él se levantó y fue.
Felipe estaba un hombre ocupado, sí, un hombre que tenía cosas que hacer, sí. Pero Dios lo llamó y dice la Escritura que el hombre se levantó y se fue a hacer la obra de Dios. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Etíope, hermanos, queda, si no me equivoco, en África. El largo viaje que tenía que hacer este etíope para llegar a Jerusalén era un largo viaje. Y sin embargo, de alguna forma, él aprendió a escuchar al pueblo de Israel que tienen un Dios verdadero. Los etíopes tenían sus propios dioses, sus propios idealismos, sus propias ideas. Sin embargo, en el corazón de este hombre había algo que había escuchado del pueblo de Israel y buscaba a Dios. Él, en su confusión, en su manera de pensar, sabía de que el Dios de Israel era un Dios o es un Dios verdadero en sí. Sin embargo, Dios vio el corazón de este hombre. Por eso que en el versículo 28 dice, de Hechos 8, dice, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Dice, ¿hasta dónde llegó la curiosidad de este hombre? En las sinagogas no creo que haya encontrado esta información. Muy probablemente él se acercó o alguien de la iglesia del Señor se acercó a él y le habrá hablado del Señor, tanto de que llevaba él consigo una copia. Y dice lo que llevaba él en una copia, hermanos. Dice, aquí dice, en el versículo 29 dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? O sea, el hombre llevaba algo de qué leer en sus manos. Y no creo que haya sido la sinagoga de los judíos. Muy probablemente haya sido algún miembro de la iglesia. Habló con él y le entregó esa copia. Porque dice, él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Esto lo encontramos en Isaías, hermanos, 53, 7 al 8. Muy probablemente era una de las copias de los pergaminos que se le entregó a él. Y le dijo, lee esta parte. Este es evangelismo, hermanos. Alguien lo hizo en Jerusalén a este etíope, porque llevaba en sus manos un texto bíblico anunciando acerca del Mesías. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? ¿Por qué fue quitada de la tierra su vida? Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Y la escritura dice, hermano, que abriendo su boca, Felipe, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Esa fue la oportunidad que tuvo Felipe. Dios le puso esa oportunidad a él y él no sabía cuándo, una vez más, iba a ver a Felipe, al eunuco.
Fue ahí, hermanos, donde Felipe comenzó a hablarle de Jesús. Tanto de que el eunuco llegó a la comprensión y dijo: aquí hay agua, ¿qué me detiene a mí para ser yo bautizado? Felipe le dice al eunuco: bien puedes, si crees que Jesús es el Hijo de Dios. Esa fue la única condición que Felipe le puso. Todos sus dioses que él tenía en su mente, todo lo que él ha sido enseñado acerca de lo que haya sido enseñado, Felipe le dijo: bien puedes, si crees que Jesús es el Hijo de Dios. Y él dijo: sí creo. Ahí botó todas las ideas y telas de arañas que él había aprendido. Y desde ahí, hermanos, la Escritura dice que Felipe y el eunuco bajaron a un pozo llano de agua y ahí fue bautizado el eunuco. Y después dice la Escritura que siguió gozoso su camino. Vemos aquí, hermanos, qué tan importante es reconocer que nosotros somos de Dios y que Dios tiene siempre un plan de trabajo para cada uno de nosotros. El apóstol Pablo, hermanos, vemos nosotros, era Saulo de Tarso en aquel tiempo, pero cuando él se convirtió, hermanos, en cristiano, él reconoció su factor, su posición, y él no la niega, que un tiempo él siguió la iglesia. Y dice todavía: lo hice por ignorancia. El apóstol Pablo, hermanos, hoy, reconociendo que estaba mal ante Dios, ahora él predica el Evangelio y lo sigue haciendo a través de las Escrituras, el cambio de vida que él tuvo que hacer. Y vemos aquí en el libro de Gálatas, capítulo 2, en el versículo 20, donde el apóstol Pablo, hermanos, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo más, vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hay un reconocimiento alto que él hace, hermanos, acerca de su convicción en el Señor. Aquella persona fue una persona equivocada, creyendo él que estaba en lo más correcto, celoso de las obras de Dios, pero se encontró rumbo a Damasco a su gran enemigo, Jesucristo. Y ahí fue el cambio de vida que él tuvo. Dios mandó a Ananías para que le predicara el Evangelio a este, porque Dios dijo: se me va a hacer un buen instrumento para los gentiles. Y Dios lo usó de gran manera a Saulo de Tarso, que después lo conocemos como el apóstol Pablo. En Gálatas 2:20, hermanos, esta es una de las grandes convicciones que debe de tener cada cristiano. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. El yo pleitisto, el yo egoísta, el yo aquel que derrumbaba paredes y no le andaba preguntando a nadie la opinión de nadie. Se hace lo que yo digo. Si no se hace lo que yo digo, no se hace nada. Ese yo quedó sepultado en las aguas del bautismo. Pero ha nacido una nueva persona en Cristo Jesús. Una persona, hermanos, que va a aprender la humildad desde el primer día que comenzó a caminar en Cristo. Y nuevas cosas vendrán en la vida de la persona. Por eso el apóstol Pablo dice aquí, hermanos: y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando Cristo vive más en uno, hermanos, tenemos que aprender a vestirnos con todas las vestimentas espirituales. Todo lo que es odio,
Tengo que deshacerme de ese sentimiento porque no es fruto del Espíritu Santo. Yo no puedo tener odio contra nadie. Porque tener odio, hermanos, es algo que no pertenece a Dios. Y si tenemos odio, algo malo anda en nosotros. Tener discordia, hermanos, no es producto del Espíritu Santo. Tener, digamos, todo lo que sea carnalidad, hermanos, no es parte de Dios. Y no tenemos que tener la capacidad humanamente de reconocer de que estos sentimientos, estas actitudes, estas cosas que yo hago con mis manos, con mi boca, con mis pies, no le pertenecen a Dios. Por lo cual tengo que buscar cómo enmendar mi vida ante Dios para poder evangelizar a aquella persona que necesita a Cristo. La palabra de Dios, hermanos, dice en Romanos capítulo 10, versículo 17, así que la fe es por el oír la palabra de Dios. Si debemos de tener fe, hermanos, debe ser a través de la palabra de Dios, en la cual nos anima, nos estimula constantemente a seguir a Cristo. A pesar de nuestras vidas, calamidades que estemos pasando, sufrimiento que estemos pasando, pero el día vendrá, hermanos, que vamos a fallecer físicamente. Y ese día, hermanos, vamos a dejar de sufrir. Si es que vamos al lugar paraíso donde Dios nos tiene allí guardado. Porque hay dos lugares, el lugar del tormento y el lugar del paraíso. Pero si vamos todos al lugar del paraíso, ahí nos esperan grandes maravillas a cada uno de nosotros. Así que seamos las brasas de fuego que estemos pasando. Recuerden esto, hermanos, es temporal nomás. Eternamente con Dios debe de ser nuestro anhelo. Y mientras no llegue ese momento, hermanos, ya sea que Cristo no venga por el momento, o yo, todavía no me toca el momento de despedirme de todos ustedes. Tenemos que aprender, hermanos, a educarnos, a evangelizar, a predicar el Evangelio de Cristo. Porque para eso Dios ha puesto la iglesia. La iglesia, hermanos, uno de los grandes motivos y principales no es aferrarse a las aficiones, no es aferrarse a cosas cómodas, sino predicar a Cristo. Podemos hacerlo como iglesia o como persona individualmente, pero siempre tenemos que predicar a Cristo. El hermano o hermana que todavía no predica a Cristo, todavía le falta mucho que crecer en la vida del Señor.